Mi nombre es Juan Ramón Moncada, soy hondureño, pertenezco a la Sociedad de Misiones Extranjeras de Quebec. Hice mis estudios de filosofía y teología en Kenia y después de mi ordenación sacerdotal y un tiempo en Honduras, pues estoy de misión aquí en Montreal, en Laval, Canadá, desde el año 2023. Y bueno, voy a hablar un poco del mes misionero que se llevó a cabo en Cochabamba, Bolivia, durante el mes de enero de 2026. Esta es la segunda edición. La primera edición fue en octubre del 2023 y que nos dejó muy gratas experiencias y muy buenas enseñanzas para que con el servicio de la animación y el servicio de la formación que yo dirijo, planificáramos este segundo encuentro en Bolivia. El encuentro llevó una planificación bastante exhaustiva de muchos meses, y es un encuentro que no es organizado solo por la Sociedad de Misiones Extranjeras de Quebec, sino que también por las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción. Ellas están establecidas allá en Cochabamba, y eso llevó a los pensadores de este evento a establecer esa alianza, ese trabajo colaborativo entre las dos sociedades misioneras. Y es así pues que se desarrolla tanto el primero como el segundo mes misionero. En este encuentro de enero de 2026 participaron alrededor de 30 jóvenes de 14 nacionalidades diferentes, viniendo de África, de todo el continente americano y de Asia también hubo participación, lo cual nos llenó de mucha satisfacción porque se mejoró todo el trabajo hecho en el año 2023. Este encuentro, como el anterior, tuvo la particularidad de organizarse en 3 semanas de trabajo, que nosotros llamamos la integración, la inmersión y luego la semana de discernimiento. La primera semana, que es la semana de integración, es la que reúne a todos los participantes venidos de muchos países. Y entonces el objetivo mayor es que ellos aprendan a ser una comunidad. El éxito del encuentro se refleja en eso, en la capacidad y en el dinamismo que tengan ellos para integrarse, para conocerse, para interesarse por conocer al otro también, que esa es otra dimensión que se busca. No solo que me busquen conocer a mí, que busquen conocer mi cultura, sino también el interés propio de conocer la cultura del otro, conocer al otro y así crear unidad en la diversidad. Esa es la primera semana donde se desarrollan una serie de conferencias, eventos culturales, actividades lúdicas como deportes, salidas, recreación en grupos durante las tardes, juegos de mesa, precisamente para profundizar esos lazos de amistad o para propiciar el mutuo conocimiento de personas que quizás jamás se habían visto en la vida o quizás solo habían escuchado uno del otro, aunque sí habían grupos pequeños que se conocían entre ellos, pero la idea también es que estas personas salieran de sus propios grupos, que no se quedaran con la gente que ya conocen y que fueran al encuentro del otro, que corrieran el riesgo de conocer al otro, de salir al encuentro del otro. Esa es prácticamente la temática de la primera semana. La segunda semana es la semana de la inmersión pastoral. Las personas eran organizadas en pequeños grupos de trabajo y hacían su trabajo pastoral en diferentes instituciones, con personas discapacitadas, con niños en situaciones extremas, recolectando basura, pero no por el hecho de recolectar basura simplemente, sino para el reciclaje, porque era un proyecto de reciclaje. Esto muy conectado también con justicia, paz, integridad de la creación, que es una de las líneas
de acción de nuestra sociedad misionera desde nuestra Asamblea General en 2023. Los muchachos, con el equipo organizador también, vivían estas experiencias pastorales y a la final de la jornada nos reuníamos todos a discernir sobre la manera en que Dios nos hablaba en los acontecimientos cotidianos de la vida, no en los hechos extraordinarios, sino en la simplicidad, en el compartir con el otro. También fue una oportunidad para conocer el pueblo de Bolivia, más específicamente el pueblo de Cochabamba, el día a día de una persona que se levanta a trabajar y a buscar el sustento para su familia. Entonces, eso sirvió también para aprender a ver el sufrimiento del otro, para sensibilizar nuestros corazones, porque de eso se trata la misión, no se trata de nosotros, se trata del otro. Y según nuestro proyecto de vida, precisamente servir a las personas más vulnerables y llevar a Cristo a aquellos que lo conocen menos, que no han tenido la oportunidad de tener una experiencia con Cristo, porque también su experiencia con su prójimo, con los demás, no les ha reflejado a un Cristo vivo. La idea de esta semana de inmersión precisamente es eso, aprender a ver el rostro de Cristo sufriente en el rostro de cada una de las personas que nos rodean cada día. La semana fue muy exitosa y dejó muchos frutos para las reflexiones de la tercera semana. Al culminar la segunda semana, se hizo un tiempo de recreación, también para conocer las maravillas que el lugar ofrece, las maravillas turísticas, pero también como un enlace para la tercera semana, que era la semana del discernimiento. Hicimos una visita al Parque Arqueológico de Toro Toro, donde hay huellas de dinosaurios, unas cavernas muy preciosas y donde la experiencia recreativa también se transformó en una experiencia colaborativa por la situación del viaje que requería una organización y cuidado el uno del otro. También fue una ocasión muy bonita para poder hacer más comunidad, para poder fortalecer un poquito más los lazos que ya se habían creado en la primera semana, que se habían alargado para hacerse uno con el pueblo de Cochabamba, pero este era un momento también de interiorización. El viaje, aparte de ser turístico, nos dio lecciones muy bonitas, las lecciones de la necesidad del otro en nuestra vida, que el otro cuide de mí y que yo deba cuidar del otro. Y eso nos dejó ese viaje al Parque Arqueológico de Toro Toro, ya que es una experiencia cansada, desafiante a nivel físico, pero donde la fortaleza del uno se convirtió en la fortaleza del otro. Y eso fue el preámbulo perfecto para los siguientes días, que fue un retiro espiritual, un retiro de discernimiento sobre la vocación misionera. Y empezó precisamente hablándonos el padre Pedro Emilio sobre los desiertos de nuestra vida y cómo Dios se manifiesta en esos momentos de desolación, en esos momentos de necesidad, en esos momentos de confusión, en esos momentos donde a veces yo pienso que estoy solo y que la vida no es posible. Una reflexión sencilla pero muy profunda que abrió el retiro de discernimiento a precisamente establecer un desierto, una pausa en nuestra vida de lo cotidiano, de la bulla, de lo tradicional, de lo que a veces nos abstrae de la realidad, y llevarnos a un momento de pensar qué es lo que yo quiero hacer de nuestra vida. Un momento de calma, un momento de soledad. Seguido por una reflexión al día siguiente de la hermana Muriel Dubé, misionera de las hermanas de la Inmaculada Concepción, que les decimos de cariño nuestras hermanas MIC, en el cual ella nos explicaba que Dios no busca gente perfecta, que Dios nos llama
desde nuestras incapacidades y desde nuestras debilidades. Y ahí se hacía vivo el famoso dicho de que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que Él ha llamado. Y fue un tema que abrió la reflexión para el segundo día, precisamente de no olvidarnos o no negar nuestras debilidades, pero que dentro de nuestras debilidades podamos descubrir también nuestras fortalezas, nuestras virtudes y todo aquello que pueda ser útil para ponerlo al servicio de los demás. Esta dinámica se hizo también con equipos de trabajo, de equipos de discusión, equipos de diálogo, donde se hizo una conversación espiritual, es decir, la escucha atenta de la experiencia del otro, sin interrumpirlo, sin cuestionarlo, sin corregirlo, solamente la escucha. Un ejercicio que es bien difícil en un mundo en que nos invita a que hagamos ruido, a que hablemos y que no pongamos atención en el otro. Fue también una experiencia muy profunda porque al callar y escuchar conocemos más el corazón del otro y eso nos lleva a la mejor comprensión del otro. Y el encuentro terminó con un tema que yo ofrecí gracias al equipo organizador que confió en mí, que es sobre el discernimiento en el Espíritu Santo. Cómo saber si lo que yo he discernido, si lo que yo pienso, si lo que yo he decidido para mi vida realmente es lo que Dios quiere que yo haga. Un discernimiento en el Espíritu que tiene 7 pasos, que involucra lo que yo pienso, lo que yo siento, pero también involucra la mirada del otro, que el otro me pueda ayudar a decidir si esa idea que yo tengo en mi cabeza, si ese sentimiento que yo tengo en mi corazón es el apropiado y si realmente sigue la ruta que Dios quiere para mi vida, si responde al plan de Dios para mi vida. Fue un momento también de compartir. Fue un momento que luego al final de la jornada que se concluyó con una Eucaristía, cada persona expresó lo que sentía que Dios le había dicho durante este tiempo de ejercicio espiritual. Fue un ejercicio muy fructífero en el cual muchas personas expresaron su deseo de seguir explorando su vocación misionera, otros el deseo de continuar su proceso de formación y otros de decir un compromiso firme a la misión más allá de las fronteras. Y ese fue el culmen de nuestro retiro y de nuestra experiencia en Cochabamba, que finalizó con una misa de clausura con el obispo de Cochabamba, Monseñor Oscar, en el cual él nos recibió y mostró su alegría de que por segunda vez visitáramos su diócesis, por segunda vez visitáramos su ciudad y que Cochabamba fuera un punto de encuentro misionero mundial para la juventud de hoy en día, una juventud que necesita ser escuchada, una juventud que necesita ser guiada y acompañada y una juventud que necesita más que nunca saber que Dios le ama y que Dios tiene un plan para cada uno de ellos y de que ellos lo único que necesitan es su momento especial, su momento de silencio, su momento de discernimiento para saber de qué manera van a responder al plan de Dios.